¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores, donde usted ahí en su casa es un protagonista más en este panel. Gracias por la audiencia que nos brinda a través de las distintas plataformas, a través del canal TVX, a través del canal Tendencias Prime, nos ve a través de GTD, Telefónica del Sur, Zapping, Pluto, en fin, tendenciastv.cl, para los que no tengan cable, ahí sí está conectado directamente con nosotros online. ¿Alguna vez le ha pasado algo con el tema seguros? ¿No le han pagado un siniestro? ¿Lo siguen dilatando? Toda esa burocracia, que ya tener un siniestro es una cosa dolorosa. ¿Cómo me puedo defender? ¿Cuál es el rol de las compañías de seguro? ¿Cuál es el rol de los liquidadores? ¿Cuál es el rol de los corredores? La superintendencia y todas esas instituciones es lo que vamos a hablar hoy día. Derechos del asegurado. Nos acompaña una vez más, abogado de profesión, directora de Transpac, Mujeres Futuro, defensora del asegurado. Imagínense el cargo que tiene. Isabel Margarita Cabello. Gracias por estar aquí nuevamente en Conciencia de Valores. Muchas gracias, gracias por la invitación. Como defensora del asegurado, muy contenta de poder visibilizar la institución, contar de qué se trata, en qué estamos y muy contenta de poder participar en este panel con corredores y con también el público en general para que conozca más de la institución. Gracias. Bueno, uno de los actores importantes al momento de un siniestro son los liquidadores, que son unos personajes, le digo yo, que están dentro de la industria, pero también dentro de las corredoras, que son los que tienen comunicación con usted al momento de tener un siniestro. Y por eso hemos querido tener en este programa una persona que ha sido liquidador, tanto de compañía como fuera de compañía, y hoy día es gerente de siniestro de la corredora de seguros en la Cámara, don David Carreño. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Gracias por la invitación, Agustín. Bueno, un amigo de muchos años, los corredores de seguro son los que finalmente también tienen la relación comercial al momento que usted contrata una póliza. Él es un hombre de larga trayectoria en la industria, fundó una empresa en que agrupó a corredores grandes, pequeños y medianos, se llama ANS esa empresa, con el fin de brindarle un servicio eficiente y eficaz a los asegurados. Bienvenido a Conciencia de Valores, don Patricio Morla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y acompañándote en este tema tan candente y tan interesante que a veces la gente lo menosprecia un poco. Lo menosprecia. Sí. Lo voy a decir pato en todo el programa. ¿Está bien? Pato nomás. ¿Está bien? ¿No? Sí, está bien. Isabel Margarita, quiero partir con usted. ¿La Defensoría del Asegurado es una institución pública o privada? Es una institución privada, está creada desde el año 2008, depende del Consejo de Autorregulación de las Compañías de Seguro. Es un consejo formado por 5 destacados profesionales del mercado, y no solamente del mercado seguro, sino que académicos y también del mundo de las financieros. Ellos designan cada 2 años a un defensor o defensora del asegurado y lo que busca esta institución es poder ayudar en caso de conflictos o de diferencias entre asegurados y compañías de seguro. Ya, pero es una institución privada que fue creada por las propias compañías de seguro. Fue creada por el Consejo de Autorregulación de las Compañías de Seguro, que es una institución distinta a las compañías. Estos 5 miembros del Consejo son designados y ellos en forma autónoma hacen recomendaciones y dictan normas para las compañías. Perdón que sea tan detallista. ¿Quién designa a estas 5 personas? La Asociación de Aseguradores designa a estos 5 miembros del Consejo y que lo que busca es que sean destacados en el ámbito académico, de los negocios, que sepan, ¿no es cierto?, que sean gente de mucho prestigio, credibilidad y que toman decisiones colegiadas respecto de lo que son las buenas prácticas del mercado, mantener las reglas de libre competencia, aplicar, ¿no es cierto?, la buena fe entre compañías y también entre las compañías y los propios asegurados. ¿Por qué te hago tanta pregunta técnica? Primero porque la gente desconoce qué es lo que es la Defensoría del Asegurado, pero al estar vinculante, con todo esto que me están diciendo, que eran los nombres que son de las propias compañías, no existe como un conflicto de interés. Bueno, son las mismas compañías las que crearon esta organización, en la cual van a defender al asegurado, pues son las propias compañías las que están detrás, nominando a las personas que están ahí. ¿Dónde está la ecuanimidad para los efectos de defender los derechos o los intereses de un asegurado?
Bueno, el objetivo que tiene, primero, contar que el Consejo, efectivamente, los miembros son autónomos, no tienen relación con las compañías, no hay conflicto de interés respecto de que sean directores o ejecutivos o tengan relación con las compañías, son destacados académicos o profesionales que han sido designados por el prestigio que tienen. La Defensoría del Asegurado es una institución autónoma, independiente, que depende del Consejo de Autorregulación, no de las compañías, y las resoluciones que toma la Defensoría son vinculantes para las compañías de seguro. Es decir, si la resolución indica que, a pesar de que la compañía ha decidido no pagar un caso, y la resolución de la Defensoría dice usted sí tiene que pagar, la compañía no puede discutir eso, tiene que cumplir. Es imperativo para las compañías cumplir con la decisión que toma la Defensoría. Para el asegurado queda en libertad de aceptar la resolución o bien ir a la Comisión de Mercado Financiero o a los tribunales, ya sea la justicia ordinaria o arbitral. Entonces, lo que tiene la Defensoría y lo que le ha dado independencia es que las resoluciones las adopta una vez que ha podido investigar los casos. ¿Cómo se investigan? Una vez que ingresan, que después les voy a contar un poco cómo se hace eso, porque no es muy conocido. Se toman todos los antecedentes que la compañía entrega, que entrega el asegurado, y cada uno de los abogados que es miembro de la Defensoría analiza el caso y en base a los antecedentes, a las coberturas de la póliza, a la normativa, tanto legal como de la regulatoria, y también con la sana crítica, toma decisiones en base, ¿no es cierto?, a esos antecedentes. En la estadística que tenemos es que alrededor, ¿no es cierto?, de un 45% de los casos que llegan son a favor del asegurado, ya sea porque la compañía al momento de recibir el reclamo analizó y se dio cuenta que tenía que pagar, o bien porque se resuelve por la Defensoría el pago. También hay casos que se declaran inadmisibles y también hay casos que se desisten en el camino los asegurados. Ya, para la gente que nos está mirando en casa, otro de los actores que seguramente usted ha interactuado con ellos al momento que tuvo un siniestro, ya sea de su casa, por un robo, por un incendio, o de su auto, que es el más común porque tiene alta frecuencia, son los liquidadores de seguro. Los liquidadores de seguro, estos personajes, digamos, que algunos son propios de la compañía y otros son externos. Tú, David, has sido parte también de ese rol en tu vida profesional. ¿Qué rol juega un liquidador? ¿Cuál es el rol de ese profesional? Bueno, solamente mencionar que actualmente soy gerente de siniestro largo recorrido la Cámara, como lo mencionaste al principio, y efectivamente tuve una experiencia como liquidador, gran experiencia, 30 años como liquidador. Estuve como liquidador directo en alguna compañía de seguro y también como liquidador independiente. Y los liquidadores, bueno, son denominados intermediarios del comercio seguro, igual que los corredores, lo somos como intermediarios. Intermediamos entre el cliente final y la compañía de seguros. Y efectivamente existe una diferencia entre el liquidador directo, que es cuando liquida la compañía de seguros, y el liquidador externo, que es cuando liquida un liquidador oficial de seguros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, según lo que indica el reglamento, es un poco la ecuanimidad con la que se puede resolver un siniestro, porque el liquidador externo tiene una cierta independencia de las compañías de seguro. De hecho, son personas naturales o jurídicas que son independientes. Antiguamente les llamaban liquidadores independientes. O sea, para los efectos de un conflicto, después me voy a ir al rol un poco de la Defensoría, cuando tiene un conflicto un cliente con un liquidador directo, el liquidador directo es la compañía de seguro. Es un funcionario de la compañía. Es la compañía. El liquidador externo no es un funcionario de la compañía, por lo tanto podría tener una visión totalmente distinta a la que puede tener un liquidador directo. Pero cuando hay un conflicto, ¿para qué vamos a hablar cuando no hay conflicto? Estamos hablando de situaciones de conflicto. Un asegurado podría pedir que ese siniestro no sea atendido por un liquidador directo, sino que pueda ser atendido por un liquidador externo. Sí, cuando llega ¿Está en su derecho a hacerlo? A ver, cuando parte un siniestro, la compañía de seguros te envía una comunicación formal y te dice que están designando a tal persona. Por ejemplo, ocurre en el caso de los vehículos motorizados, particularmente. Son todos siempre el directo es un liquidado por la compañía. Sí. Pero te informa que tú tienes derecho a oponerte a esa decisión y que tienes la posibilidad de exigir un liquidador independiente. Por lo tanto, los clientes son informados de esa garantía. En general, no ocurre. La regla es que las compañías de seguros liquidan en forma directa la mayor parte, sobre el 90% de los casos de vehículos motorizados, particularmente.
En ramos varios, o sea, todo lo que no es vehículo motorizado, funciona de otra forma. Muy pocas compañías tienen servicios de liquidación internalizada, que sería un liquidador directo, de ramos varios. Se usa generalmente en riesgos de hogar, ponte tú, siniestros menores, y también te dan las compañías te ofrecen la misma garantía que sea nombrado un liquidador externo. Esta relación que hay entre las compañías de seguro y los clientes es súper happy cuando no hay siniestro o cuando no hay un evento en que tiene que activarse la póliza, y ahí empiezan a ocurrir los problemas. Las prácticas de educación, tanto que tienen los clientes como que tienen los corredores, que son los que finalmente, Pato, los que venden las pólizas, Sí. ¿cuánto los clientes también tienen mucha ignorancia en este tema? ¿Y cuánto de repente también hay contratos de seguro que pueden ser abusivos? O sea, en el fondo, ¿para qué me vendiste una póliza que no tiene cobertura cuando yo sé que lo que estaba pidiendo quería protegerme contra algo, lo cual esta póliza no me lo protege? ¿Hasta dónde llega ahí? Sí. ¿Hasta dónde ahí nos falta en el mercado una maduración en ese ejercicio profesional? Sí, a pesar de que nosotros no estamos muy metidos en eso, sí nos interesa. Me gustaría precisar algo sí antes, porque aquí estamos hablando de las puntas, digamos, en que el cliente no está conforme, ¿no es cierto?, ya sea con la compañía, con la asesoría del corredor o con el pago mismo de la indemnización o la indemnización del siniestro. Pero yo no tengo esa estadística, sería bueno a lo mejor conseguirla. ¿Cuántos reclamos hay de cuántos siniestros se pagan? ¿Te fijas? O sea, las compañías pagan pero una enormidad. O sea, yo creo que el porcentaje de incomodidad, de disconformidad es bastante bajo, ¿ya? O sea, yo partiría como diciendo no satanizar el tema de las compañías que no pagan, porque eso es como que se ha instalado, y no es así. Tengo entendido que las estadísticas son bastante positivas. Sí, pero en general, digamos, estoy hablando no solamente de autos, ojo. Para el terremoto también, aguárdense todo lo que se tuvo que pagar, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, creo que aquí hay una labor, y lo que a mí me interesa desde el punto de vista nuestro, digamos, como empresa, es fortalecer la labor de la intermediación, el valor de la intermediación. Y en ese sentido, el corredor es clave en la relación, ¿no es cierto?, para que no se entienda directamente con la compañía y no se produzcan los conflictos de cambios de criterio en el pago de los siniestros. La labor de asesoría previa del corredor, como cuando sucede un siniestro, es clave. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, cuando pasa uno lo único que quiere es hablar con alguien que sepa, ¿no es cierto?, que en este caso el corredor, y el corredor diga, mira, tú tranquilo, yo me encargo. De ahí ya partimos bien, digamos, desde ese punto de vista. Okay. Pero de la asesoría del pero te hago un matiz, y le doy la palabra a Isabel en ese sentido. No estar así en algunos canales de venta, lo que tú dices. Es que eso es sí, otra cosa. porque ¿cuál es la ventaja yo de contratar una póliza con un corredor que contratarla directamente a la compañía? Hasta podría decir, ¿sabe qué? Si la compañía le paga una comisión, claro, al corredor podría hacerme esa comisión con descuento de la prima. O sea, ¿qué le podríamos decir a la gente que está en casa? No, usted tiene que siempre tener un corredor. ¿Por qué lo contrata directo? ¿Cuál es el valor diferenciado que me puede brindar un corredor? Y además, cuando tú me dices, no, pero es que cuando tenga un siniestro, ahí sí que le va a pesar, porque el corredor lo va a tener personalizadamente. Sí, pero resulta que cuando uno contrata un seguro a través de una corredora, un retail, o a través de una corredora, un banco, no me atiende el gerente de la corredora, me atiende la compañía de seguro detrás. Entonces, ¿cuál fue el valor del tema? No, ningún valor. O sea, yo le doy el valor a la asesoría que le pueda dar, a la asesoría correcta que le pueda dar el intermediario. Porque aquí está cuando tú compras a través de retail, son ventas masivas, el seguro masivo, que todos sabemos que es así, digamos. Entonces, entenderse, a mí me pasó, de hecho, una vez tuve la mala ocurrencia de asegurarme en un retail y estuve 2 horas esperando que me atendieran, ya sacando un número, como cualquier cliente que va a pagar una cuota. ¿Te fijas? Entonces, obviamente uno no espera eso. Pero hay una corredora ahí. Exacto, y tú me estás hablando de que los corredores sí dan un valor agregado. Sí, estamos hablando de una corredora de características masivas. Yo estoy hablando de un corredor de atención personalizada. Ya, tú dices que hay una distinción ahí, que ahí se nota la personalización. Exactamente. Eso es lo que señalas tú. Eso ¿Y qué diferencia
y vuelvo aquí a donde Isabel Margarita finalmente para que me contesten la pregunta. Igual una persona que ya no sé, que yo no quiero un corredor de ni siquiera estos que tú me estás diciendo, ¿tiene alguna ventaja o tú le recomendarías que tenga un corredor igual? Yo de todas maneras, o sea, sin ninguna duda, recomiendo tener un corredor. Puras desventajas. Porque si no te entiendes directamente con la compañía que es parte interesada en el pago del siniestro. No estoy pensando mal en la compañía, todo lo contrario. Yo creo que la mayoría de las compañías atiende bien y paga los siniestros. O sea, yo parto de esa premisa. Pero si me das a elegir, yo prefiero que haya una parte intermedia que asesore bien. Porque a veces, no por mala intención, el cliente tiende a equivocarse o no saber, ¿ya?, por no tener a alguien que lo asesore. O sea, oye, por ejemplo, la constancia inmediata. ¿Qué significa la constancia inmediata? ¿Has escuchado eso, no? ¿O han escuchado? La constancia inmediata es inmediata. O sea, en la medida que tú puedas, porque si está la comisaría, qué sé yo, hoy día es más fácil a través de la tecnología, ¿no es cierto?, poder hacer la constancia a través de Internet. Pero en general hay un montón de detalles, esto solamente lo coloco como ejemplo, hay un montón de detalles que la gente no tiene por qué saber. Y para eso tiene un asesor. Isabel Margarita. Sí. Bueno, yo creo que es importante distinguir los distintos intervinientes en el proceso, porque efectivamente la compañía de seguro es la que asume el riesgo y la que paga en el caso que efectivamente ocurra ese riesgo que la gente quiere precaver. Y los corredores son los que te ayudan a entender cuál es tu necesidad y cuál de los productos que tienen las compañías de seguro te sirve para efectivamente cubrir ese riesgo. Y los liquidadores, que pueden ser directos o externos, como tú decías, son partes de los que están determinando las pérdidas. Es decir, producido el siniestro, efectivamente viene la etapa de determinar cuál es la pérdida efectiva. Ajustan las pérdidas. Ajustan en base a la realidad de cuánto vale, ¿no es cierto?, el vehículo, la reparación y dejar, ¿no es cierto?, en buen estado el bien asegurado. Entonces, ahí hay distintas figuras. El liquidador no es un intermediario, sino que es un interviniente en el proceso que lo que hace es que participa cuando existe un siniestro para ajustar las pérdidas. Personalmente creo que la función que tiene el corredor es de informar adecuadamente, de poder asesorar no solamente durante la compra, sino que también durante todo el proceso y sobre todo en caso de siniestro. Yo creo que hay que distinguir entre los corredores masivos y los corredores más como le dicen el corredor de maletín, que es el 1 a 1. Y los corredores también que están con los grandes riesgos que tienen otras expertise. Pero en general hoy día lo que tú decías, cuando una persona va a contratar y va a una página web de una compañía, efectivamente podría contratar sin ningún problema y lo importante es que cumpla con entregar la información y que sea verídica y transparente en esa información. Y cuando quiere más información, cuando tiene dudas sobre qué efectivamente son las coberturas, ahí están los corredores de distinto tipo y hay que ver cuál es la necesidad que tiene la persona para ver si efectivamente requiere un tipo de corredor. Obviamente que uno espera que el corredor sea el que informe, el que sepa las coberturas, el que explique. Hay muchos términos que la gente no entiende, qué es lo que es la prima, qué es lo que es el deducible, cuáles son temas muy técnicos que de repente la persona común y corriente no entiende. Ahí es una labor súper importante la que tiene el corredor y también la propia compañía. Nosotros lo que vemos es que cuando llegan los casos a la Defensoría tiene mucho que ver con la suscripción que le dicen. Cuando se vendió el seguro, la persona efectivamente entendió lo que estaba comprando, sabía cuáles eran las condiciones que había que cumplir, cuáles eran las exclusiones. Pero la mayoría, ¿cómo puede certificar que lo entendí? Bueno, ahí está la función, tanto yo personalmente creo que hay una función de educación que es parte de todo el mercado, que tiene que hacer entender a las personas cuando tienen una necesidad, qué es lo que necesitan, cuáles son las coberturas, qué es lo que efectivamente paga el seguro, qué es lo que no paga, qué es lo que está excluido y explicar eso bien. Eso es parte de lo que tiene que hacer el corredor, es parte también de lo que tiene que hacer la compañía cuando hace una venta directa. Ese es el momento de la suscripción y por eso creo que es importante tener muy en cuenta que hay que educar al público en general respecto de los seguros. Los seguros lo que hacen es que asumen un riesgo que tú no quieres correr y tú pagas una prima que te permite que el día de mañana, si ocurre el siniestro, ese siniestro que en el fondo es mucho más caro desde el punto de vista del momento de la ocurrencia, lo asume un tercero. Por eso es importante estar bien asegurado, que las coberturas te sirvan, que sepas cuáles son las exclusiones y lo que nosotros vemos en la Defensoría es que es muy importante la educación. Es decir, al momento de suscribir, ¿quién le explica a la persona lo que está comprando? Eso es esencial. Los quiero colocar en situaciones que son de conflicto permanente y
y que se hace una crítica tanto a la industria, a lo que son parte de la gente de la industria, y también de alguna forma se traspasa la responsabilidad a los propios asegurados. Una pregunta así genérica. Una póliza que yo suscribí por un año, ¿la compañía podría cortar ese contrato de seguro unilateralmente porque considera que no quiere continuar con ese riesgo? Las pólizas hoy día tienen un procedimiento. Si tú efectivamente como compañía o como asegurado quieres ponerle término a la relación, sí, existe un procedimiento. En el caso de la compañía depende del tipo de cobertura, pero te estoy dando un ejemplo a grandes rasgos, por ejemplo en vehículos motorizados. Tú tienes que enviar una carta, la compañía, e informar que no sigues con la cobertura y tienes 30 días más de cobertura. Si tú no envías la carta, esa póliza sigue vigente. Sí, pero es que ahí hay una crítica desde el punto de vista de los abusos. Perdón que lo mencione de esta manera. Porque mientras yo no tenga siniestro, la compañía no me corta la póliza. Y resulta que el día que comience a tener siniestro, la compañía unilateralmente me manda esa famosa carta romántica que tú me dices de 30 días porque me quiere eliminar porque ahora soy sinestroso. ¿Usted no considera que eso es un abuso desde el punto de vista de esto? Igual que, perdona, puede ser una analogía como media simbólica, una declaración de un dirigente un día, que al día siguiente ya había renunciado a ese puesto. A propósito de la ISAPRE, no nos podemos dar el gusto de recibir a gente enferma. Claro. O sea, las compañías de seguros están para pagar siniestros frente a un evento. Yo creo que para eso fueron creadas también, para protegernos de ese evento. Entonces, existir una cláusula en la cual la compañía me puede, en 30 días me puede mandar una carta porque ya no soy una persona sinestrosa. ¿Qué me dicen ustedes desde el punto de vista de proteger un derecho que ahí un cliente podría sentirse vulnerado o débil o abusado? ¿Puedo meterla a escuchar? La pregunta para los tres. Yo creo, no estoy 100% seguro que eso cambió. Yo creo que tú no puedes cancelar, anular una póliza por alta siniestralidad. Lo que no puede es lo que hacen las compañías en general, porque también tenemos que ver que si hay un cliente que generalmente está chocando, está, qué sé yo, distinto de una pérdida total, por ya sea por un robo o por una pérdida total, digamos, de un choque grande, las compañías lo que hacen es subir las tarifas, ¿te fijas? O sea, es una forma de decirle muchas gracias. Sí, pero no es tan fácil. Ella dice que puede cortar la bolsa. Pero Agustín, el tema es, hoy día depende, por eso digo que las cláusulas de las pólizas dependen, ¿no es cierto?, de cada tipo de seguro. Claro. Hay el asegurado puede siempre ponerle término al seguro y tiene derecho a que le devuelvan la prima no consumida. Y la compañía también, y depende, ahí hay que ver cuáles son las condiciones, están las condiciones generales y las condiciones particulares. ¿Te fijas? Y en las condiciones particulares se establecen cosas distintas o mejoras o exclusiones a lo que son las condiciones generales. Si la compañía quiere ponerle término, hoy día está la facultad dependiendo del tipo de contrato. Y por eso digo que no podemos generalizar porque depende mucho de las coberturas que tenga y la póliza. Pero si tú le quieres poner término y le avisas al cliente, eso hoy día es, en el mercado en general, algo que está en los contratos. Tú dices que es abusivo. Bueno, ahí es un tema... O sea, no es mi juicio. Yo estoy diciendo algo que capto de la opinión de la gente, que siempre me anda diciendo, mientras, mira, yo no choqué durante 5 años y ahora que choqué 3 veces, me echaron, me mandaron una carta que me estaban despidiendo, porque ahora soy sinestroso. Entonces, esa situación, cualquier persona que lo viera del mundo de la ignorancia, dice, esta cuestión es abusiva. Sí, pero mira, por ejemplo... abusiva, porque en el fondo yo le hice ganar 10 años. Ahí yo diría... Qué importante la figura de los corredores, porque esa persona, si tiene un buen corredor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar una solución, ¿te fijas? Porque o buscas otra compañía, o lo que decía, ¿no es cierto, Pato? Era, habla con la compañía para que te mantenga el riesgo a otro costo, ¿te fijas? Pero eso es parte del proceso de intermediación, por decirlo de alguna manera. Ahora, no defendiendo al mercado ni mucho menos, si uno saca las estadísticas, un poco lo que Patricio decía, la cantidad de casos que se pagan y la cantidad de casos, la tasa de reclamo, efectivamente, todo reclamo es sumamente importante, pero las tasas de reclamo en comparación con los pagos de siniestro son tasas de reclamo bajas, estoy hablando de un 4%, pero el problema que tenemos hoy día es que esas personas se sienten demasiado afectadas en sus derechos. Entonces, ¿cómo protegemos eso?
En la Defensoría lo que buscamos es que cuando una persona siente que no está siendo justamente tratada, analizamos el caso, revisamos qué fue lo que pasó, cuáles son las coberturas y si hay algún espacio, ¿no es cierto?, para que la compañía reconsidere o vemos que efectivamente la compañía tiene que pagar, esas son las gestiones que hace la Defensoría del Asegurado. Eso desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del conflicto que tiene la compañía con el asegurado y cómo nosotros podemos resolver esos conflictos. Ya otro tema, ya que es un tema ya que debería estar aquí, a lo mejor alguien que representa a las compañías, te puede explicar por qué razón, ¿no es cierto?, en algunos casos, que no debe ser la mayoría, claramente, ocurren este tipo de situaciones, porque son temas más del negocio. Yo desde el mundo de la Defensoría, que es lo que nos interesa, que es apoyar a las personas cuando ya tienen una cobertura y tienen un problema, es realmente ver que esas pólizas y esas condiciones que compraron les sirvan para la situación que están viviendo. ¿Te fijas? Bueno, hay un tema que también hay, uno de los grandes seguros pasivos son los seguros de auto, efectivamente, y que donde la gente se siente vulnerada es cuando lo tienen que mandar a un taller porque signó la compañía nomás. Y da lo mismo si el taller se demoró 30 o 45 días, no, pero es que un problema del taller y empieza el peloteo entre el taller y la compañía. O sea, ¿qué puede hacer ahí un asegurado? Me lo contestan esta pregunta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo ahí en el WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Por qué tengo que aceptar el taller que me asigna una compañía? ¿Y qué pasa cuando ya llevo 45 días con el auto metido en el taller y empieza el peloteo entre el liquidador, entre el taller, entre la compañía, el corredor? ¿Dónde esta situación se puede...? No pueden decirme que esto es una cosa que yo inventé de un siniestro, o sea, no. Esto es una cosa que es más frecuente de lo que uno piensa, a pesar del 4% de la tasa de reclamo. Este es un problema frecuente. Nosotros, como corredores de seguro, lo vemos a cada rato con los clientes. Las compañías de seguros tienen asociaciones con la industria automotriz para brindar un servicio, pero al final el problema de la industria automotriz se refleja en el servicio que pueda entregar la compañía de seguro.
Y tenemos problemas de agendamiento para que solamente te inspeccionen el vehículo y luego para que puedan repararlo. Y los talleres los designa efectivamente la compañía de seguro. Te los designa por marca, te los designan por año o por un montón de variables, digamos, que inciden en el momento de la designación. La persona puede tener acceso a escoger entre 2 o 3 o 4 talleres para una marca, modelo, año específico. Y esa garantía te la ofrecen, digamos. Pero efectivamente es del staff de talleres que maneja la propia compañía de seguros. Patricio. Sí, estaba pensando, es un tema bien complejo, ¿eh? Y es un tema que viene hace tiempo cuestionándose desde las distintas partes, porque en el fondo la compañía es dependiente del taller, el taller es dependiente de los repuestos. Sí. Entonces es toda una cadena a que al final, como bien dices tú, nadie responde. Pues, al final uno como cliente dice, oye, a mí que me registren, pues yo pagué un seguro durante todo el año, tengo un siniestro y ahora estoy 2 meses sin mi auto. Ahora, ¿cómo las compañías han ido solucionando eso? Y tú lo sabes bien, es con el famoso autorreemplazo, que también te arregla el tema, porque en el fondo, yo siempre digo, a diferencia de antes, es que ya no te preocupa tanto el daño del auto, sino que quedarse sin auto. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces eso se solucionó con el autorreemplazo. Pero en el fondo, que es otro problema. O sea, depende, porque igual no te cae a pata, como se dice en buen chileno. Pero yo quiero mi auto. Y a veces el estándar de auto que me dan a mí, no es por mi caso personal, pero en general, no es el que tú tienes. A veces es muy inferior. Entonces yo digo, ¿por qué yo tengo que andar en un auto inferior si se supone que la compañía debería responderme proporcional a lo que yo aseguré? Porque también te cobran en base a lo que tú tienes como auto. O sea, si el auto entre más caro, más primas te pagan. Y las primas, ojo, las primas no son menores en ese sentido. Pero ¿quién responde, salvo que uno recurra al CERNAC? Seis Margarita quizás pueda también ahí responder. ¿Quién responde cuando yo tengo un vehículo 45 días, 60 días en un taller y empieza a hacer, no es que la compañía, no es que el problema del taller, no es que el problema de los repuestos? Responde la paciencia, ¿no? Entonces, final, no, pero que queda en tierra de nadie. O sea, ¿cuánto de eso puede hacer un cliente? Bueno, yo creo que efectivamente ahí, un poco lo que decía Patricio, está todos los intervinientes. Uno le gustaría que el auto, ¿no es cierto?, estuviera el menor tiempo posible. La realidad es que se demoran y en la pandemia hubo mucho tema con los repuestos. Ahora ya lo que nosotros vemos es que se ha ido normalizando los plazos, pero claro, los plazos no son una semana, los plazos se demoran. Lo que nosotros generalmente hacemos en la Defensoría es que nosotros podemos intervenir al momento en que ya está finalizado el proceso de liquidación y ya si hay impugnación y respuesta, ahí la Defensoría puede intervenir cuando hay siniestro. Cuando es un tema de servicio, que también es una instancia, nosotros lo que hacemos es averiguar qué está pasando y lo que más vemos es que efectivamente hay un tema de repuestos que se tienen que importar, no llegan en los plazos que establecían. Esos son los casos que hacen que se demore la reparación. Eso es lo que nosotros vemos cuando participamos como Defensoría en averiguar por qué hay un plazo, ¿no es cierto?, que el asegurado no está conforme. ¿La Defensoría atiende los casos que un cliente le han rechazado un siniestro o cualquier caso? Tiene dos instancias. El primero, tienen que ser casos que no lo esté conociendo ni la CMF, ni tampoco un tribunal arbitral u ordinario. O sea, un caso que no haya llegado a la que no haya llegado a la Comisión de Mercado Financiero. Ahí puede intervenir la Defensoría. Si el caso ya lo está conociendo la Comisión, nosotros ya no tenemos jurisdicción para conocerlo de alguna manera. En esos casos, los casos antes de que lleguen a la Comisión de Mercado Financiero, nosotros podemos conocer un caso que ya haya terminado, es decir, un siniestro que ya esté liquidado y que esté con impugnación y que esté cerrado el proceso de liquidación. También atendemos servicios, es decir, reclamos o consultas, oiga, no sé, quiero ponerle término al seguro y no puedo, o me cobraron 2 veces la prima, ¿qué pasó? Estoy en un taller y en realidad se han demorado mucho. En esos casos nosotros solamente lo que hacemos es averiguar qué está pasando con la compañía, informarle a la compañía de este reclamo, que ellos vean cómo lo pueden solucionar y transmitirle esa respuesta al asegurado. Es decir, nosotros hoy día tenemos una función ahí más de tratar de mediar
que de resolver, porque nosotros no podemos hacer nada como Defensoría ante el atraso que pueda tener un liquidador o una compañía en la entrega del vehículo porque no están los repuestos o por otras razones. Pero ustedes son un mediador frente a una compañía de seguro, pero si ustedes estiman que hay un rechazo por parte de una compañía y ustedes revisaron que ese rechazo no debería revisarse o no lo amerita, ustedes podrían interceder para que la compañía sí lo pague, pero en ningún caso son un mandatario de la compañía para que pague. No, claro que es decir, nosotros podemos obligar a una compañía a pagar si consideramos, por supuesto, es imperativa la resolución que toma la Defensoría. Y han ocurrido casos a lo largo de todo el tiempo que ha existido la Defensoría en que la compañía dice que no va a pagar por las razones que ella tenga, y hecho el análisis por la Defensoría, consideramos que sí tiene cobertura y sí corresponde pagar, y la resolución que toma la Defensoría es imperatoria para la compañía. La compañía tiene que cumplir con la resolución que dicta la Defensoría. Por eso es importante conocer la profundidad que tienen las resoluciones de la Defensoría. Si bien es una institución privada, es obligatorio para las compañías cumplir con la resolución que se tome. Ahora, si uno analiza el caso como Defensoría y estima que está bien aplicada la cobertura, que efectivamente no hay ningún abuso y que corresponde que no tenga cobertura, nosotros no podemos imponerle a la compañía que pague algo que no está dentro del riesgo que asumió. Eso hay que hacer esa distinción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una filtración de agua lluvia y no tengo esa cobertura, yo no le puedo ir a decir a la compañía, pague este siniestro, porque la cobertura no existe. Pero si efectivamente la forma en que se resolvió el caso, existiendo cobertura, nosotros en base a los antecedentes que recopilamos, tanto de la compañía como del asegurado, nos damos cuenta de que hubo un error o que la apreciación que hicieron del caso no corresponde y estamos convencidos, nosotros le decimos, compañía, usted está obligado a pagar en un plazo de 15 días. La compañía puede reponer y decir, es que usted no miró estos antecedentes, es que usted no tuvo a la vista estos antecedentes. Ah, perfecto. Pero si no tiene nada más que decir, está obligado al pago. David. Hay un problema aquí de la industria, hemos hablado mucho enfocado en el rubro de los vehículos motorizados porque eso es lo que más le duele a las personas. Pero recién acaba de mencionar Isabel el caso de las filtraciones, los riesgos habitacionales son variados, sismo que es frecuente, inundaciones, erupción volcánica, etcétera, etcétera. Y muchas personas que tienen pólizas contratadas y están en forma directa la contratación con la compañía de seguro se enfrentan a un proceso de liquidación sin ningún tipo de asesoría y el usuario final del seguro desconoce cómo enfrentarse a este proceso. Entonces, además de haber sufrido el siniestro, tiene una serie de otras complicaciones como que tienes que presentar un presupuesto, si no lo presentas tú, lo va a valorizar el liquidador de seguro. Normalmente hay mucha discusión en cuanto al origen del siniestro, a la cobertura, si es total o parcial y a qué monto. Entonces, todas estas personas, en general se vio mucho en el terremoto, se vio muchísimo, tienen una serie de complicaciones que se dan, por ejemplo, en el origen de tomar el seguro. ¿Qué monto aseguré? Si está infrasegurada o no la propiedad, el valor del deducible, entre otros muchos. Pero pasa que en ocasiones la interpretación de los liquidadores es muy rigurosa y en algunos casos de ser tan rigurosos no se interpreta necesariamente en favor del cliente final, que es el asegurado. Y esos son los casos en que al final, si llegan un informe de liquidación y se resuelve en contra del asegurado, bueno, ahí está el cliente que puede llegar al defensor como primera instancia. Nosotros lo recomendamos siempre que nuestros clientes, cuando han visto vulnerados sus derechos, si es que no ha podido ser resuelto vía el corredor del seguro, que acudan al defensor y después a la CMF. Yo los quiero colocar en el ámbito de la educación hacia el cliente, pero también del rol correcto y bien asesorado que debe brindar un corredor de seguro. Y les voy a colocar dos situaciones que muchas veces hay una ignorancia muy grande. Por ejemplo, el seguro obligatorio. La persona tuvo un accidente en un estacionamiento, en una clínica, grave, y bueno, y estuvo hospitalizado y no sabía que tenía que activar la póliza del seguro obligatorio. O sea, nadie le explicó, no tiene idea. O sea, ahí hay una responsabilidad también propia a mi juicio también del cliente. Ese es un caso. Otro caso
hay gente que tiene crédito hipotecario que tiene un seguro detrás y resulta que hubo una rotura de cañería en su casa y tiene que llamar al GAF y no entiende que a lo mejor eso sí tendría cobertura por la póliza de seguro que tiene en el crédito hipotecario. O sea, yo creo que hay un rol efectivamente de los propios clientes de informarse de los seguros que tienen, qué coberturas tienen. Algunos, si no pudieran pagar el seguro obligatorio, lo consideran como un impuesto, digamos. La verdad es que no persiguen que eso sea un valor para sus vidas. Ver los créditos hipotecarios, mira, si nos obligaran a meter el crédito hipotecario, el seguro yo no lo pagaría tampoco. Entonces también ahí, ¿cuál es la mirada que ustedes creen que debiera avanzar más en este tema de la educación hacia los clientes y también un mercado de corredores más profesionalizado? Sí. Ese es un gran tema que nosotros siempre nos ha preocupado, digamos, y trabajamos con ese foco. Hacemos mucha capacitación a nuestros corredores, que son parte de nuestra empresa, digamos. No todos los corredores son daneses, pero estamos cerca de los 1000 corredores, que es un buen porcentaje del total de los corredores que hay en Chile. Ahora, ahí hay otro aspecto que no lo tocaste, pero me gustaría, sin evadir la pregunta que dijiste, que es también cuando el corredor accede a la combinación de precio, cobertura y conocimiento de la cobertura, porque bueno, nosotros tenemos, en nuestro caso tenemos una plataforma donde el corredor que accede tiene una gama de productos en un solo ambiente con multicompañías. Entonces así no tiene que estar, imagínate, un cliente yendo a cada compañía a cotizar, qué sé yo. Entonces el corredor hace eso y además tiene esta facilidad que siendo parte de nuestra empresa tiene en un solo ambiente todas las compañías, todos los productos, ¿te fijas? Entonces eso es un gran plus para el cliente, porque le estamos buscando, porque no hemos hablado de ese tema, también del monto de la prima que se paga, ¿ya? Y dónde está la mejor opción, pero también basado y condicionado a la cobertura. Y ahí viene lo que dices tú. En ese aspecto, muchas veces el cliente mal asesorado, o que tampoco, digamos las cosas como son, yo conozco muy pocos clientes, me incluyo, que no leen las condiciones, no leen ni siquiera ni la carátula en la póliza. ¿Y una latera también la...? Sí, porque de repente, bueno, eso se ha ido mejorando. O sea, no es muy entretenido. Antes eran como 30 páginas, hoy día que nos vamos como en 10, en 15, pero que también son lateras, y nadie la lee. ¿Por qué estamos con cosas? Entonces, después cuando pasan... Y aunque la leyera está difícil. Claro, entonces, oye, pero me dice, si yo no compré con deducible, ¿cómo? Si yo te ofrecí. Menos mal tienen a veces ¿cómo se llama? Los respaldos. Exacto. Entonces, oye, pues si te mandé un correo, te mandé un WhatsApp, hoy día con el WhatsApp se arregla mucho eso. Y claro, yo creo que es como una culpa compartida, yo creo, entre la debilidad o simpleza que toma el cliente su seguro, que a veces es su patrimonio, o sea, es su patrimonio de toda la vida. Entonces, una vez más, siempre me acuerdo cuando hablaba con un cliente de Chañaral, imagínate, que ahí estado 30 años tratando de mantener su negocio y en 10 minutos se le fue y no tenía seguro. Entonces esa gente la gente en general no toma conciencia que lo que está asegurando son en términos materiales, estoy hablando lo que ha trabajado toda la vida. Claro. Pero yo creo que ahí está el tema, lo que tú dices, Agustín, la educación, es entender lo que efectivamente estoy comprando o lo que yo estoy ofreciendo, y ahí está la responsabilidad personal, pero también la de los intermediarios. Hoy día la página de la CMF tiene una opción que es Conoce tu seguro, que yo me acuerdo que lo comenté cuando estaba el tema de los incendios en Valparaíso y en la quinta región, de que mucha gente no conoce cuáles son los seguros que tiene. Entonces, primero es como informémonos de cuáles son esos seguros que tengo y después averiguar un poco más si hay intermediario con el propio, porque lo importante es que si hay un corredor, uno le vaya a pedir al corredor la información y ese se la puede entregar. Y si no, con la propia compañía. Entonces, hay una responsabilidad personal. Yo creo que es importante que uno sepa qué seguros tienes contratado y eso lo puede ver con su RUT y su clave única en la página de la CMF, Conoce tu seguro, y tú ves todos los seguros que aparecen con tu RUT. Que eso es importante porque de repente hay gente que no tiene idea cuáles son los seguros que tiene. Y después, si tiene eso, ver, y esto es como, yo sé que a lo mejor es un poco como iluso, pero ser un buen padre de familia implica hacerme cargo de cómo conozco las cosas que he contratado, para qué me cubren, y un poco lo que decía Patricio, lo importante que es entender que cuando mi patrimonio está en riesgo y lo puedo asegurar,
tengo que saber qué es lo que implica eso, cuánto me cuesta eso, qué es lo que va a pasar si ocurre algo. Yo siempre pienso, yo he tenido distintas experiencias profesionales y me acuerdo que en algún minuto trabajé en el Banco del Estado y veíamos todo lo que eran los seguros masivos. Y un tema que de repente uno decía, cuando tú tienes microempresarios, cuando tienes, por ejemplo, a los pescadores, me acuerdo que había un gremio, y que tú empiezas a ayudarlos a que aseguren su bote, aseguren, ¿no es cierto?, la persona que está emprendiendo la cocina, con la que hace los queques y todo, y le pasa algo con primas chiquititas, eso es lo que tiene bueno los seguros masivos, tú puedes asegurar tu patrimonio. Si tú quieres que tus hijos tengan una buena salud, bueno, toma un seguro complementario. Si tú quieres que tus hijos puedan educarse, entonces, esas cosas yo creo que es un tema de educación. El tema es cómo logramos que se hagan ese clic, es decir, que los intermediarios, las compañías y los clientes finales entiendan que existen opciones para poder asegurar sus bienes, para salir, ¿no es cierto? Generalmente yo me acuerdo que yo hacía clases de un ramo que se llamaba Banca Seguro, que era entender que las personas cuando tienen sus necesidades básicas resueltas, efectivamente ahí uno empieza a preocuparse, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer para que esto que he logrado lo pueda mantener en el tiempo y mis hijos puedan disfrutar de eso? Y ahí viene la figura de los seguros. Pero cuando la industria... Y ahí está el tema de la educación, y yo creo que ahí es un trabajo que tenemos todos, una responsabilidad, los consumidores y también los que entregan el servicio. Y yo una cosa que he dicho desde que, por lo menos desde febrero que estoy en el cargo, es tenemos que preocuparnos de educar a los asegurados, que la compañía y que los corredores y que todos los intervinientes se preocupen de hablarle a las personas en un idioma fácil. Ustedes ahora hablaban de la cobertura, el deducible, la prima. La gente no entiende eso. Hoy día hablábamos en la Defensoría, esto es también una función nuestra de cuando yo hablo, la prima es el precio del seguro, el deducible es el copago que tiene que hacer la persona cuando efectivamente contrata un seguro. Entonces, hablarle a las personas en el idioma que entiendan para que eso te acerque a el mundo de los seguros, que de repente la gente dice esto es japonés. No es tan difícil, si lo que pasa es que las palabras que se usan a veces alejan a las personas de eso. Yo creo que es una función, y la educación para mí, personalmente, creo que es el gran tema y la gran responsabilidad que tenemos todos los intervinientes. El propio cliente, las compañías, los corredores, incluso la Comisión de Mercado Financiero y el CERNAC. También tenemos ahí todos juntos que hacer algo por educar para que la gente entienda. Hasta que no se produce un tema colectivo que genera demanda de movilización, por decirlo de esa forma, que es la única manera a veces que los derechos de cualquier ciudadano puedan tener un cambio. La industria, ¿cuánto le falta en eso en algunos casos muy específicos? Voy a referirme, por ejemplo, al tema de los seguros de vida, al tema de los seguros de salud. Cuando hay una póliza que uno toma y dice que esa tiene una cobertura hasta los 70 años, 75 años. Después de los 75 años no tiene cobertura, porque el riesgo cambia. Entonces, ¿por qué todavía eso no hay un cambio de paradigma en la forma de medir el riesgo y dar esos productos, no importando si la persona tiene 75 o tiene 80 años? Incluso hubo un momento en que el argumento que venía de la industria, no, pero es que esto es un negocio, digamos, es que es un negocio y por lo tanto finalmente la exposición de un riesgo no va para la prima que están capturando los propios clientes. Hasta que hubo compañías que dieron un paso más allá y dijeron, ¿sabéis que la preexistencia la vamos a cubrir? Sí, vamos a cubrir la preexistencia. Entonces, insisto, o sea, también hay un rol de las compañías en proteger a aquellos que están desprotegidos hoy día, porque no tienen la posibilidad por edad, por otras razones, digamos, de tener cobertura. ¿Cómo es la mirada de eso de ustedes? Bueno, yo acá, lamentablemente, como te digo, nos falta la mirada del negocio, que creo que es súper importante. Solo desde el punto de vista de lo que nosotros nos toca ver como Defensoría, hoy día hay coberturas dependiendo de las edades. Hoy día tú ves que efectivamente se están ofreciendo en el mercado. A nosotros nos toca revisar casos en que te dan cobertura hasta los 100 años, es decir, depende de la cobertura que tú contrates. Y por eso está ahí la importancia de los intervinientes en el proceso de suscripción. ¿Qué es lo que te están vendiendo? Hoy día nosotros nos ha tocado de las cosas que llegan en consulta a la Defensoría, que en general las edades de permanencia han aumentado, es decir, hasta los 100 años, generalmente se habla de los 100 años y 364 días. Entonces, por eso te digo que hay que ver bien cuáles son esas coberturas que tú señalas, porque puede que existan contratos que tengan esa... No, pero hay una cosa que cuando tú tomas un seguro de gravamen con algún banco por un crédito, es complicado ya de cierta para arriba, se te lo den, digamos. Bueno, pero eso ya es un tema distinto, porque tú estás hablando de que
te fuiste al mundo financiero con la cobertura del riesgo, ¿te fijas? Entonces, ahí ya en el fondo es el banco está dispuesto a prestar hasta dónde y qué compañía está dispuesta a asumir el riesgo. Eso ya son riesgos que van al mundo financiero, claro, hay que ver ahí cuáles son las coberturas que efectivamente están en el mercado hoy día. Perdón, Isabel. Y está el otro mundo que a lo mejor anda a apuntar y tú indirectamente, que es el mundo de la salud. Sí. ¿Ya? El mundo de la salud, claro, mira, yo considero un antiguo actuario un gallo muy seco. Explica lo que es actuario, porque van a... actuario, bueno, son los que calculan las tarifas y todo el back office, digamos, que tiene las tarifas que se cobran el precio del seguro se calcula por una persona que le dicen actuario internamente a las compañías. Claro, se entra a entrar en más compleja todavía. Pero me decía, mira, todo eso es asegurable. Todo depende del precio y de las condiciones. Pero eso no es verdad, ¿no? Bueno, pero, no, pues eso no es verdad. Para la gente que lo está pasa mirando en casa. Lo que pasa es que comercialmente no pero es que la gente escribía por el WhatsApp en este momento, o sea, eso no es verdad. O sea, a mí no me tomo el seguro, dijeron por edad, a mí no me toman por esta prescripción, por esta persistencia, perdón, no prescripción, persistencia. Sí, es verdad. O sea, ese mundo existe, o sea, no todo es asegurable. A eso yo voy, porque cuánto el mercado podría avanzar. Un auto más de 30 años tampoco es asegurable, ¿te fijas? Claro, claro. Porque, más de 15 años. Claro, entonces, claro, hay cosas que efectivamente no son asegurables. Lo mismo que cuando alguien quiere asegurar un bien o un bien el que sea, que esté siniestrado, pues, o sea, obviamente que ahí no hay seguro, ¿te fijas? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Ahora, yo creo que falta un poquito más también, y esto no es una crítica ni mucho menos, pero falta un poquito más de creatividad y audacia en las compañías, en conjunto con los corredores, con todas las instancias que sean necesarias para crear nuevos productos que vayan un poco a lo que decían ustedes, a satisfacer esas necesidades, porque asegurar lo que está nuevo y lo que no está enfermo es súper fácil. Yo creo que ahí la función del corredor es súper importante cuando tú dices crear en conjunto. Es decir, una de las cosas que yo creo que hay que sacarle más provecho es que la figura del corredor se supone que es el que tiene el contacto directo con los clientes, con los asegurados. Yo creo que ahí hay que desarrollar ese músculo de decir, bueno, hay una necesidad que no está cubierta. Busquemos qué compañía es capaz, ¿no es cierto?, de asumir este riesgo, porque al final el riesgo es aquello que no ha ocurrido, ¿no es cierto?, y que puede que pase o que no pase, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la eventualidad. Eso es lo que en el fondo se cubre por una compañía de seguro. Una apuesta. Si ocurre o no ocurre este hecho, de ocurrir, nosotros estamos dispuestos a asumir el riesgo de reponer eso o comprar uno nuevo o efectivamente reembolsar. Entonces, el tema es cómo los corredores o los intervinientes están de alguna manera también desarrollando el músculo de generar productos que les sirvan a las personas de acuerdo a las necesidades que hoy día hay. Eso yo creo que es parte de lo que también se puede pensar. Como te digo, no tenemos a una compañía de seguro que esté aquí, pero yo creo que también eso es parte de la creatividad que hablaba Patricio, de los corredores y de los intervinientes que están en el mercado y en la industria. Oye, nos quedan 3 minutos de programa y antes de venir aquí a este estudio a grabar, sabían que tenía que entrevistarlo a ustedes. Y querían hacer una pregunta, la traigo, del consumidor, digamos. Este famoso tema, 2 cosas, de la constancia inmediata cuando te roban un auto. Y han ocurrido los siguientes eventos. Hay personas que hay constancia inmediata, me robaron con pistola, digamos, y quedé en shock y recién me pude recuperar a las 48 horas. Sí. Entonces, el siniestro rechazado porque la constancia no fue inmediata, digamos. Entonces, esa es materia de un reclamo en la Defensoría del Asegurado. Pero ¿cómo puede existir ese descriterio, digamos? Pero bueno, por eso te digo que hay que revisar, porque hoy día hay muchas pólizas que no tienen esa cláusula, otras que sí la tienen. El tema es la constancia inmediata en la medida de lo posible, porque si yo estoy ¿no es cierto?, con un asalto, estoy herido, sí, obviamente, y por eso ahí han llegado casos en que nosotros hemos mediado o hemos resuelto y la compañía en algunos casos procede al pago siempre que se haya podido acreditar por qué denunció 2 días después, por qué no fue... Pero antes, eso fue una modificación que se hizo a la ley del seguro, antes no era así. Eso no está por ley, no está por ley. Espérate un poquito. Espera un poquito, déjame...
Antes tú tenías 24 horas para hacer una constancia de un robo de un auto. 24 horas. Así era. Tú lo puedes hacer el día siguiente. Sí, es verdad. Hoy día colocaron constancia inmediata. ¿Y qué es lo que es inmediata? Entonces algunos dicen, bueno, inmediata entendemos las 2 horas. Sí, mira. Y entonces, vuelvo a hablar del tema de los derechos vulnerados de los que toman pólizas. Hoy día es una cuestión, así es hoy. En todas las pólizas de seguro de auto es así. Bueno, yo creo que hay que ver los reclamos que llegan, por qué razón se considera por la compañía que no hay... Y ahí es donde nosotros entramos a hacer el análisis de los casos. Y ahí es donde efectivamente... Si procede, es decir, si hay una justificación para no haberlo hecho, porque la inmediatez está en que, no sé, 12 horas, 24 horas, 48 horas, bueno, hay que entender qué pasó. Y eso es lo que de alguna manera ocurre cuando nosotros hacemos las investigaciones. Analizamos el caso, vemos qué ocurrió, por qué la persona efectivamente, cuál fue la realidad. Es muy distinto cuando uno escucha el relato del asegurado y te cuenta cómo fue y tú después analizas y dices, bueno, aquí realmente no hay... Esto se tiene que cubrir, esto tiene cobertura y corresponde el pago. Ya nos ha tocado en casos que efectivamente eso ha ocurrido y la compañía ha acatado la resolución. ¿Cómo la gente se contacta a la Defensoría de los Asegurados? Tenemos 2 canales. Uno es a través de la página web, que es www.ddachile.cl, que es la Defensoría del Asegurado. Y la otra opción es a través de call center. Hay 2 teléfonos que están en la página web también, en que uno puede llamar y nosotros recibimos todos los casos, se analizan si efectivamente está dentro de nuestra competencia y se informa a todas las personas que se contactan con nosotros, ya sea telefónica o a través de la página web, si su caso lo podemos conocer o no, y una vez que ya es de conocimiento, la persona se tiene que registrar, tiene que contarnos qué fue lo que pasó, nos tiene que mandar los antecedentes y nosotros con eso le mandamos a la compañía de seguro una carta pidiéndole todos los antecedentes y ahí nuestro promedio son 40-45 días en resolver efectivamente los casos que nos llegan, si nos llega toda la documentación tanto del asegurado como de la compañía. Así que ese es más o menos el timing que tenemos en promedio. Un minuto para el cierre, David. Sí, solo decir que, por ejemplo, en este caso de la constancia inmediata, uno se tiene que fijar en qué póliza contrató. No todos los textos depositados de póliza, que es un tema técnico, pero incide en forma relevante lo que pasa. La constancia inmediata en algunos casos se define como 2 horas después de ocurrido el hecho y en la unidad policial más cercana. Entonces, y lo inmediato es lo que sigue después de, es decir, ocurrió el siniestro, lo que sigue es esto. Al final sigue siendo lo mismo, la asesoría, el conocimiento del producto y cómo se tiene que enfrentar una persona al momento del siniestro. Pato. Yo creo que nos olvidamos de un punto que es súper importante, que lo quisiera destacar, que es el principio de la buena fe. Que de repente se olvida. Yo creo que todos tenemos que partir, compañías, corredores y clientes, del principio de que nadie está tratando de engañar al otro. Y liquidadores, claro. Talleres. Nadie está tratando de perjudicar al otro, pero yo creo que es súper importante tener lo que decía Isabel Margarita, ¿no? Sí. Que la educación. Yo creo que ahí estamos al debe. Y yo creo que sigo pensando, y no es que sea fanático del tema, pero estoy convencido y he dedicado mi vida a eso prácticamente, a creer mucho en la intermediación de seguros, en los corredores de seguros, y nosotros también exigir más que ellos se preparen mejor para traspasarle a sus asegurados la mejor asesoría posible, porque estamos hablando de que estamos exponiendo nuestros bienes y el sacrificio de toda una vida, a veces por no tener un buen seguro. Pato, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Un agrado. David, Isabel Margarita, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y ahí está, los datos ahí en pantalla. Siga debatiendo a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.